¿Qué rescatarías de lo nuevo en la reforma educativa? ¿Qué sí rescatarías? A ver, como tema, ¿sí? ¿Qué rescataría? Me gusta muchísimo el tema del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Se me hace muy importante que esté dentro del modelo. Okay. Porque son una de las cosas que tenemos que ver de las niñas y niños. ¿Qué rescataría? El inglés, ¿sí? Pero no el método propuesto. Ahora, recordarás que cómputo y inglés... O sea, con otro mecanismo, digamos. Con otra forma de hacerlo. Pero recordarás que cómputo y inglés fue una demanda que yo impulsé desde hace 20 años. Y teníamos incluso el presupuesto para llevarlo a cabo. Mira, ya estaríamos en otro lugar en términos de educación. Ya estaríamos en otro lugar, pero como no estamos, empecemos. Ok, eso lo rescatarías. ¿Qué más? Hay un asunto ahí de salud, ¿no? Que entiendo que se hizo también con el doctor Narro, en fin, que colaboró. No estoy muy segura, pero... Bueno, hay un tema que es bien importante, que es la primera educación, de salud infancia. A los niños. La primera infancia es un tema muy importante. El poder ayudar a los niños a llegar a la escuela en mucho mejor condición de salud, de desarrollo socioemocional, de salud física, etcétera. Pero además hay un asunto ahí de inclusión y de, ¿no? En el modelo educativo, creo, y de enseñarles salud a los niños, ¿no? O sea... Sí, o sea, hay muchos temas que son los temas importantes, el tema ambiental, por ejemplo, que hay que meterlo. Pero, por ejemplo, la práctica es mucho mejor que la prédica. La gente aprende más cuando hace las cosas que cuando se las dicen. Entonces, una de las cosas que queremos incorporar son muchas prácticas. Te pongo un ejemplo. Hay un programa que se llama Diseña el Cambio. A mí me tocó ser el presidente del consejo de esa organización social. Nace en la India, ¿no? Pero curiosamente donde más se ha desarrollado es en México. Eso no cuesta nada, son 4 palabras. Tú le dices a los niños, siente algo que te moleste o algo que desees, algo que te gusta, algo que te falta. Luego imagina cómo puedes cosas chingonas, solucionar esa cosa, ¿no? Luego comparte con tus amigos, con los profesores, con el director, y luego hazlo. Con esas 4 palabras suceden cosas maravillosas. Y te pongo un ejemplo de Tabasco. Un niño sentía mucho calor en el recreo. Imaginó una palapota en el patio. Lo compartió con sus amigos y al compartirlo empezaron a surgir que había un papá que tenía una tienda de materiales, que había una mamá, que había otro, que el director se entusiasmó y de repente se construyó la palapa. Cuando tú le enseñas a los niños que después de sentir, imaginar, compartir y hacer, pueden cambiar el mundo, su realidad cotidiana, su entorno, claro, es la mejor educación del mundo, porque ese niño ya sabe el poder de hacer las cosas, el poder de organizarse con los demás. Mientras que si no lo haces así, pues el niño va a la escuela esperando que los adultos algún día, con una cartita que le manden al secretario de Educación, van a poner la palapa y la respuesta va a ser no hay presupuesto. Entonces, así hay que meter todo este tipo de prácticas que son mucho más pertinentes que la educación tradicional a la que nos referíamos hace tiempo. Cuando yo te preguntaba de becas, por ejemplo, de Mexicanos Primero, y me dices, los voy a invitar a que formen parte de este diálogo. Pero ellos no quieren que se traiga abajo la reforma educativa, ¿no? Pues que lo digan, lo expliquen. Bueno, ya lo han dicho, ¿no? Lo han estado diciendo. No, pero a ver, todo el tiempo, Esteban. Perdóname, pero si tú hablas sobre la evaluación con muchos de los integrantes de estas organizaciones, te dicen si hay que cambiarla. No quitar la evaluación, pero sí hay que cambiarla. Que sufra alguna modificación. Si me dices eso es porque ya has hablado con ellos. Claro que he hablado con ellos. ¿Con quién has hablado? ¿En qué han quedado? ¿O cuáles han sido los acuerdos?
Bueno, hemos reflexionado conjuntamente sobre los temas, los problemas, lo que causó, ¿no?, esta evaluación que los maestros le llaman punitiva. ¿No? Hemos hablado de que participen en el diálogo nacional, ¿no?, pero que tenemos que escuchar todas las voces y sobre todo de no pensar que la educación es nada más su código postal. O sea, pensar que la educación es muy diversa en todo el país, ¿no? Porque es muy dado de llegar y decir, bueno... Porque el país es muy diverso, además. Muy diverso. Muy diverso. Mira, a mí me han dicho... ¿Pero qué haces entonces? ¿Varios modelos educativos o cómo? Haces un modelo educativo que tenga variantes. ¿Sí? O sea, tenemos que tener... Imagínate una especie de pirámide. Tenemos que tener en la base lo que queremos que sepan y sean los mexicanos. ¿Para qué queremos educar? Entonces, ¿para qué queremos educar? ¿Cuál es el objetivo de la educación? Bueno, tener buenos ciudadanos, que sean solidarios con los demás, que sean competitivos, que sean productivos, que sean generosos, que respeten el medio ambiente. Eso queremos de los mexicanos. Que sean sanos. Que sean sanos. Échale. No, pensé ahora. Hagamos la primera consulta. El primer ejercicio. Entonces, de imaginación. Esa es la base. Y queremos que en todo el país haya una base que nos dé identidad como mexicanos. Pero luego tienes fundamentalmente, yo los divido en 3 Méxicos. Un México moderno, ¿no?, que es bilingüe, que es competitivo. Luego tienes un México tradicional, muy presionado por la globalización, con empresas muy pequeñas, familiares, en donde hay una enorme solidaridad familiar, que es como se apoyan, muy tradicionales en sus valores. Y luego tienes un México marginado, que también es bilingüe. Sí. ¿No? No de inglés. No de inglés, pero sí de lengua indígena. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos igualar el valor de una lengua indígena al valor del inglés. Y que un maestro que da clases de zapoteco gane lo mismo que un maestro que da clases de inglés. Eso es realmente reivindicar el valor de las lenguas. Este México marginado no está en el comercio internacional, no le importa si sube o baja el dólar, está más bien en la autoconsumo, autoproducción, pero tiene valores muy profundos que nos pueden enseñar a los demás mexicanos a convivir de una manera más armoniosa. Y el México moderno tiene también conocimientos muy importantes que pueden ayudar a este México marginado a subir su calidad de vida. Entonces, poner en contacto los 3 Méxicos también va a ser una tarea de la educación. Y luego tienes que tener un techo común. Entonces, aunque seamos diferentes, aunque pensemos diferentes, aunque vivamos diferentes, saber que somos mexicanos, que nos respetamos, que nos incluimos. Porque y que tengamos todos el mismo derecho a la oportunidad, la misma oportunidad, ¿no? Sí, Adela, pero antes de la oportunidad necesitas desarrollar las capacidades para aprovechar la oportunidad, ¿no? Ahí sí eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo, pero ahí sí necesitas políticas afirmativas. Ahí sí, ¿no? Entonces, vamos a negociar, por ejemplo, con las escuelas de educación media superior y superior, para que le den oportunidad muchas veces a jóvenes que vengan de comunidades que por su situación no le da el estándar, no llegan para ser admitidos, pero son los mejores de su zona. Bueno, por ser los mejores de su zona y su región, démosle la oportunidad de seguir aspirando a superarse. Una de las cosas interesantes es que la educación superior debe de ampliarse en cuanto a capacitación, en cuanto a educación a distancia, en cuanto a las oportunidades que le puede dar a muchos mexicanos que no pueden estar en aulas presenciales, pero que sí pueden participar de la educación desde sus localidades. Y volvemos al tema original de la conectividad.
Por eso es tan importante amarrar todo. Escuelas de tiempo completo y este proyecto de este programa de escuelas al 100 que vino con la reforma educativa, supongo que estás de acuerdo con ello, ¿no? Las escuelas de tiempo completo es una ruta, llamémosle así, que mientras más escuelas la tengan es mejor. O sea, esa es una aportación objetivo, ¿no? importante. Y es una aportación importante. El hecho de que puedan estar más tiempo en la escuela, puedan alimentarse en la escuela, puedan aprovechar más. Hay mediciones que sí te dicen que la escuela de tiempo completo sí influye en el aprovechamiento académico de los chavos. Eso es muy importante. Ahora, no se corre el riesgo. Yo entiendo perfectamente lo que dices de acordar, negociar y escuchar a todos los sectores y que estén representados en un diálogo. Pero no se corre el riesgo de regresar a cuando la coordinadora, no que no siga ocurriendo, pero entiendo que ocurre en menor medida, pues otra vez no daba clases y tenía secuestrada la educación. Esteban, ¿no se corre el riesgo una vez que se trae abajo la reforma educativa, se echa para atrás la reforma educativa? A ver, Adela, veo que tienes la reforma educativa tatuada. No, yo ni. No, a ver, yo pregunto como preguntamos todos. O sea, cuando vemos manifestaciones que vienen desde Oaxaca, Adela, desde Guerrero, desde Chiapas, sí, desde Michoacán. Sí. Pero, y a ver, nada más déjame. ¿Cuántos días al año se supone que toman clases los niños? Déjame reflexionar contigo y con la audiencia. ¿Tienes prisa? Porque yo todavía tengo, ya ves que uno es tonta, entonces. No te preocupes. Okay. Reflexionar contigo y con la audiencia lo que me estás preguntando. A ver. ¿Cuándo toma posesión Andrés Manuel López Obrador después de ser declarado formalmente presidente electo? Diciembre. El 1 de diciembre. La coordinadora que tanto mencionas tú durante estos meses y años se ha dedicado exclusivamente a dar clases en el aula. No. Entonces, ¿dónde están los beneficios de la reforma educativa? Por eso te digo, hasta donde yo entiendo, que yo nada más pregunto, hasta donde yo entiendo, pues el hecho de que se les descuenten clases, el hecho de que tengan que ser evaluados, pues un poco corrige eso, que para mi gusto es una anomalía, pero a lo mejor... ¿Ya lo corrigió? Dímelo tú. No, bueno, yo como ciudadano... Hasta donde entiendo ha disminuido, ¿no? No. ¿No? Bueno, no ha disminuido, okay. Al contrario, se ha exasperado. O sea, ¿tú lo ves exacerbado? No lo veo. Cualquier mexicano que abra el periódico y vea Nochistlán, y cualquier que abra el periódico y vea que las evaluaciones no se aplican, hoy no se aplican las evaluaciones en 9 estados. ¿Por qué no se aplican? Pues si está funcionando la reforma, ¿por qué tienes enfrentamientos físicos violentos? Si está funcionando la reforma, ¿por qué cancelas las evaluaciones? Si está funcionando la reforma, entonces... Porque hay quien se resiste, ¿no? Supongo, al cambio. Bueno, pero entonces la reforma no es el método. Ok. Inventemos un nuevo método que es bien antiguo, que es sentarte a hablar con las personas para sacar acuerdos. Porque otra cosa es que como los acuerdos son de ida y vuelta, pues obviamente una vez que acuerdas, pues hay reglas de juego, ¿no? Mira, una de las cosas... Y siempre pensando en el derecho de los niños. Así es. ¿No? Pero y de las niñas a la educación. No sé si todos estos sectores tienen como prioridad eso. ¿Tú sí? El sector educativo lo va a tener. Okay. Eso no quiere decir que seas, ¿cómo te diré?, ciego a las presiones y demandas políticas, sindicales, presupuestales, etcétera. O sea, todo esto muchas veces requiere de muchos equilibrios. Pero que tampoco seas rehén, ¿no? Pero que tengas la claridad de que estás focalizado en ese tema. Mira, hay un cuate que se llama Lou Tais, bueno, se llamaba, ya murió, que tenía una metodología bien interesante en donde te decía, cuando tú tienes una meta, sin darte cuenta, toda tu vida
empieza a trabajar alrededor de esa meta y empiezas a encontrar oportunidades que nunca hubieras visto si no tuvieras esa meta. Entonces él dice, lo más importante en la vida es tener metas. Si nuestra meta como mexicanos es el aprendizaje de niñas y niños y jóvenes, por el simple hecho de trazarla y acordarla, va a mejorar nuestra educación pública y privada. Y hacia ahí van a caminar, y hacia ahí debemos caminar. Ahora, una vez que llegues a la Secretaría de Educación Pública, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? La evaluación del cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Una vez que llegues a la Secretaría de Educación Pública, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Revalorar la función magisterial. Ok. Reivindicar la imagen del maestro, ¿no? Sí, pero a ver, eso pasa por muchas cosas. Pasa por tener una evaluación pertinente y no la evaluación punitiva. Eso pasa porque su carrera docente tenga una ruta mejor. Mira, la carrera magisterial más o menos te llevaba 15 años duplicar el sueldo si eras maestro. Haciendo todo bien, ibas subiendo. Y en 15 años ganabas el... Ahorita te pasas 32 años. Hay cosas muy evidentes de afectaciones a los derechos laborales. Entonces, revalorar al maestro también quiere decir darles un rol muy importante como agentes de cambio. Si a ellos les das una... a ellos no les gusta que hables de capacitación, es formación. Si les das una formación adecuada a los nuevos tiempos, son los primeros en devorarse los contenidos y la información al respecto. Un maestro por naturaleza quiere saber más y ser más, precisamente para transmitir más. Entonces tenemos que darles esa oportunidad y la sociedad tiene que regresar a pensar y evaluar al maestro como uno de los grandes activos del país y de su familia. Me quedé pensando en esto de... O sea, ¿no me escuchaste? Sí, todo, pero a propósito de esto, has dicho en varias ocasiones, y aparte coincido en que el ser maestro es una vocación. Es Sí. que me quedé pensando en que ellos quieren devorar nuevas informaciones para poderlas transmitir. Y es una vocación, pero si se heredan las plazas o se venden, pues no necesariamente esto nos habla de la vocación del maestro, ¿no? ¿Quién va a heredar la plaza? Bueno, pero estás hablando de un supuesto que no debe de ocurrir. Ok, entonces... Okay. Por segunda ocasión te lo reitero. Qué bueno que me lo reiteras. ¿Tú eres o fuiste priista? No, yo fui priista hasta el año 2000. Ok. ¿Y qué? Ahí te retiras de la vida pública, es decir, de la política. No me retiro, me retiraron. Te retiraron de la política. Pero mira, en política nadie se muere del todo, ¿no?
Bueno, y a ahí ver, estás otra vez. pero ¿sabes qué? qué, Adela? Pero sigues siendo priista, es decir... No, claro que no. No, ok. No, claro que no. O sea, yo dejé ¿Pero de te ser afiliaste priista. a otro partido o algo? No. No, Okay. yo soy apartidista además. Ok. Tú nunca me leíste, pero yo en alguna ocasión escribí un artículo, pero por ahí del año, ¿qué te diré? 1998, una cosa así, que hablaba de la partidocracia. Y decía yo que, de acuerdo a la forma en que se estaban comportando los partidos, estaban creando una partidocracia que le iba a hacer mucho daño al país. Y entonces ahí me empecé a decepcionar de los partidos. Pero te voy a decir una cosa, yo sigo en lo mismo. Pero ¿crees o no en el sistema de partidos? A ver, yo creo que todo el sistema de representación popular está en crisis en el mundo entero. Pero no sé si quieras otro programa para eso. Por eso te preguntaba si tienes tiempo o no, pero sí quiero hablar contigo de... Pues invítame para hablar de eso. O sea, ya acabó la entrevista. No, hasta que Sí. tú quieras. Pero pues, Porque la puedo dividir en dos partes, siempre podemos hacer eso. No, mira, a ver, te lo digo muy claramente. Yo sigo en lo mismo. Desde el primer día que entré a trabajar, que fue en 1973, hasta ahora. Yo no entré a trabajar al gobierno por trabajar en el gobierno. Yo entré a trabajar en el gobierno por una vocación social. Que también eso es vocación, la del servicio público. Sí, pero yo decía, bueno, ¿dónde puedes impactar a más personas, hacer las cosas bien, etcétera? Dije, pues en el gobierno. Y entonces empecé a trabajar en el gobierno, en lo social. Luego me nació también la vocación ambiental. Entonces dije, voy a trabajar en lo social y en lo ambiental, y así fue en todos mis cargos que tuve en educación, en desarrollo social, en gobernación, siempre. Pasaste por gobernación. Dejé el gobierno y seguí trabajando en lo social y en lo ambiental, ahora desde Fundación Azteca. Y ahora que regreso, voy a seguir trabajando en lo social y lo ambiental. A mí no me interesa la educación para que los niños sepan más fechas y acontecimientos, sino para que realmente tengamos un país en donde la gente pueda mejorar, pueda compartir y en un ambiente, digamos, sano. ¿Cómo se da tu relación con Andrés Manuel López Obrador? Se da en una situación compleja, porque yo era secretario de Gobernación y él fue candidato a la gubernatura de Tabasco. Y después pues vino un conflicto postelectoral y sucedieron muchas cosas, muchas actividades de protesta, etcétera. Y tuvimos una relación él y yo opuesta. Protestas muy radicales, ¿no? Protestas radicales, sí. Una relación, llamémoslo así, pero siempre se basó en la verdad. Lo que yo le decía sucedía, lo que él me decía sucedía, y aunque estábamos en posiciones diferentes, siempre hubo verdad en nuestra relación. Ahí nació, y luego, pues ya que dejé yo la administración pública, varias veces nos encontramos y siempre le informé lo que estábamos haciendo. Él me comentaba lo que hacía. Nos encontrábamos a cada rato en aeropuertos, porque yo pienso que parte importante del trabajo es fuera de la ciudad, ¿no? Y él, pues, estaba en campaña permanente desde hace 18 años. 18 años, sí. Nos encontramos mucho. Luego me invitó a trabajar en algunos proyectos a los que no pude aceptar por diversas razones, pero fundamentalmente porque estaba yo muy comprometido con la construcción de lo que estaba haciendo en Azteca. En Azteca, parteras profesionales, orquestas, Limpiemos Nuestro México, etcétera. Y en esta última ocasión me invitó desde el año pasado, desde enero entré con él a trabajar. Ya llevo pues casi 1 año y medio. En todo el diseño. Primero acuérdate que entré en el área de desarrollo social. ¿Qué fue lo último que tú hiciste en política, no? Tu paso por Secretario de Desarrollo Social. Así es. Antes estuviste en gobernación.
Y antes en educación. Subsecretario y oficial mayor. Okay. Y antes oficial mayor del SPP. Ok. Ahora, ¿cómo se da tu relación? ¿Cómo es tu relación con Andrés Manuel desde hace más de un año, me dices? ¿Y qué te hace decidirte finalmente así colaborar con él? Bueno, mi relación con él es una relación de total franqueza, confianza, ¿no? Desde que me invitó, me dio las razones por las cuales quería que entrara con él y le dije yo lo que pensaba al respecto y coordinamos mi entrada, etcétera. Nos hemos llevado siempre con mucha, digamos que confianza en decir exactamente lo que pensamos, ¿no? Durante la campaña, ¿no? Apoyé en todo. En algunas cosas que no me parecía se lo dije a él directamente. Ejemplo? Pues se lo dije a él directamente, ¿no? Porque decírselo a los demás y no decírselo a él es grilla. Pero se lo dijiste a él. Y se lo dije a él, ¿no? Entonces, en algunas cosas me hizo caso, en otras no. Pero también me dijo por qué no. Entonces, muy franca la relación. Y tú me preguntas por qué entré con él. Bueno, en primer lugar, porque desde enero del año pasado yo sabía que él iba a ser presidente. La lectura del humor social, ¿no? La lectura de cómo estaban las cosas te hacía pensar que el PRI no tenía ninguna posibilidad y que dentro de la oposición pues no había más que dos posibilidades: Andrés Manuel y el Partido de Acción Nacional, que estaba sumamente dividido, y el PRD totalmente también disminuido. Entonces todo indicaba que Andrés Manuel iba a ser el próximo presidente. Y cuando me platicó de su proyecto, incluso me regaló su libro que escribió el año pasado, La Salida, fue cuando realmente dije, vale la pena trabajar por este proyecto. Como te decía hace un momento, yo veo a 3 Méxicos y creo que Andrés Manuel va a poder trabajar muy bien con los Méxicos marginados y tradicionales, precisamente para utilizar la fuerza del México moderno en levantar todo, pero también en educar, llamémosle así entre comillas, al México moderno a que voltee a ver a sus hermanos. Con quienes hay una deuda enorme. Con quienes hay una deuda histórica, porque este México casi siempre voltea a ver afuera. Y tenemos que hacer un ejercicio de reencuentro, si es que ha habido alguna vez encuentro, ¿no? Podríamos decir un ejercicio de encuentro. Y la escuela también va a tener un rol ahí. Fundamental. Una de las cosas importantes va a ser que se conozcan alumnos de Yucatán con alumnos de Monterrey, alumnos de Baja California con alumnos de Oaxaca, alumnos de Chiapas con alumnos de San Luis Potosí. Para que vean además la patria tan grande y tan fuerte que tenemos, ¿no? Hay quienes piensan, y muchos de quienes no estaban de acuerdo, muchos empresarios, en que, y no apoyaron a Andrés Manuel López Obrador para que fuera el próximo presidente, pues han dicho y han señalado que el traer abajo la reforma educativa es parte de un acuerdo con el Bester Gordillo, a cambio de votos por parte del sindicato. ¿Es así? ¿O qué es lo que tú has visto o qué ves? A ver, 2 cosas. Ya hablamos mucho de la reforma educativa. Es un grito nacional. O sea, no es que algunas personas digan, oye, ¿por qué no checan esto? El magisterio está verdaderamente... ¿En su totalidad? ¿El magisterio? En su totalidad, digo, siempre encontrarás negritos en el arroz, pero a ver, no va a hablar Esteban Moctezuma, va a hablar Emilio Choaifet. Emilio Choaifet mandó a hacer una consulta y presentó allí en la Ciudadela, en las bibliotecas maravillosas estas que están allí en la Ciudadela, que hizo Consuelo Sáinzar. Ahí presentó los resultados de la investigación y dijo: el primer hallazgo que les tengo que transmitir a todos ustedes
es que el Magisterio Nacional está profundamente deprimido, sentido, enojado y ofendido con la sociedad mexicana. ¿Qué más queremos que eso? Y te estoy hablando de algo que sucedió hace años por parte de un secretario de Educación Pública de la actual administración. Sí. Ahora, no había ni un censo, ¿no?, de las escuelas en el país, Esteban. Mira, el sector educativo tiene muchísimos problemas y que hay que mejorar. Pero ¿por qué le echar la culpa a los maestros de que no haya un censo? O sea, pareció... ¿Mi pregunta? No tu pregunta. O sea, pareció la postura de la autoridad educativa de que la mala calidad educativa que tenía el país era fundamentalmente causa de los maestros. Y entonces focalizó la reforma en ver cómo evaluamos a los maestros para que de la forma en que los evaluemos vayamos corriendo a los malos y metiendo sangre nueva de nuevos maestros que entonces sí funcionen. Y esa fórmula, en primer lugar, tenía premisas falsas y en segundo lugar no funcionó. Porque volvemos a lo mismo. Tú tienes que trabajar con el magisterio porque es un magisterio además bien preparado. Mira, la fama que tienen los maestros es realmente de quien habla mal de los maestros no los conoce. La mayoría de los maestros tienen licenciatura, maestría o doctorado. Y mucha gente dice, no, es que a los maestros les falta preparación. No es que les falte preparación, nos falta preparación a todos de lo nuevo, de lo que está cambiando. Porque el maestro mexicano ha estudiado, estudia y es un maestro preparado. Cuando me dices la mayoría tiene licenciatura, maestría y doctorado, ¿qué porcentaje estamos hablando? Estamos hablando del 70%. ¿Qué opinas de la educación privada, las escuelas privadas, y qué va a pasar o qué tienes pensado? Pues qué va a pasar, que se van a fortalecer como se debe fortalecer la pública. O sea, no es una cosa, digamos, en contra de la otra, ¿no? Las escuelas privadas es una opción muy importante que tienen muchas personas y que deben de dar mayor calidad también y también participar dentro de una mayor equidad. O sea, le vamos a pedir a las escuelas privadas que nos apoyen con becas para más personas que las necesitan. Antes había una norma, no sé si recuerdas. Yo me acuerdo que tenían que dar, no sé la cuota, pero... El 5% de la matrícula era para becas. No vamos a hacer eso. No les vamos a decir el 5%, porque a lo mejor alguien quiere dar el 10%. Pero además no queremos que sea una carga, queremos que sea algo de verdadera conciencia de que tienen que contribuir. Y la mayoría de ellos, estoy seguro, porque me lo han dicho, que están dispuestos a contribuir. A mí ya se me han acercado universidades y preparatorias que me dicen, te doy 2,000 becas. Ya, sí. De hecho, vamos a hacer un evento en algún momento antes de que tome posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador, con todas las universidades y preparatorias que quieran becar alumnos, porque queremos aumentar la cobertura. Cuando Andrés Manuel López Obrador dice ningún niño debe quedarse como rechazado, es muy profundo lo que dice. Todo el mundo lo ve desde el punto de vista práctico. Pero no se puede. No, pero pues finalmente pues las universidades son autónomas. Sí. ¿No? Sí. Y pues tienen su propio proceso de calificación y de rechazo o de inclusión, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo se les va a quitar la autonomía? Los toros como negocio, espectáculo y cultura. Tiempo de Toros. Con Rafael Cue, viernes, 9 de la noche. Retransmisión, sábado, 9 de la mañana.
porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Finalmente, pues las universidades son autónomas. Sí. ¿No? Sí. Y pues tienen su propio proceso Sí. de Sí. calificación y de rechazo o de inclusión, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo se les va a quitar la autonomía? No, pero fíjate. O sea, cuando él dice no debe haber No debe de haber solo... rechazados. Él dice no debe de haber rechazado. Entonces, en vez de decir... Pero si tú y yo aplicamos para una universidad y solamente cabe uno, pues tendrá que quedarse el que mejor calificado Que veas esté. tú, Adela, no, obviamente. tú sin duda yo no entiendo nada. Tú no has visto después de una hora que no entiendo nada. Sí me explico, pero entonces, ¿cómo le van a hacer para que no haya un solo alumno rechazado? O sea, porque son dos cosas diferentes, que no haya un solo alumno rechazado a que no haya un solo alumno sin oportunidad. Por eso, ahí está la pregunta interesante. Bien, luego de pronto las hago. ¿Cómo le haces para que no haya alumnos rechazados? Pero entonces ya compraste el problema. O sea, lo grave es que no compres el problema. ¿Sabes cuántos se rechazan al año? Más o menos, no hay una cifra exacta porque hay varios que van a varias universidades, lo rechazan varias veces, pero se calculan alrededor de 200,000. Imagínate 200,000 jóvenes que fueron rechazados. Imagínate ser un jovencito de 17, 18 años y que te digan que eres un rechazado. Que llegues con tu novia y decirle, aquí está tu galán, el rechazado, ¿no? Que llegues a tu casa y ¿qué pasó, mijo? Tú eres rechazado. Y no queremos violencia, y no queremos frustración, y no queremos enojo. Entonces... O sea, tiene que haber más oferta. Exacto. ¿No? Porque con la que hay no está siendo suficiente. Entonces, para que la pregunta es ¿cómo le hacemos para que no haya rechazados? Porque mucha gente lo que dice es, ¿y cómo le va a hacer? Pues si las universidades ya no tienen cupo. Bueno, ya no, vamos a partir. Sí, pues por eso te lo estoy preguntando. A ver, ¿pero tenemos tiempo? Sí, hombre, estás muy preocupado por el tiempo. Estamos partiendo del hecho de que las universidades pues, no tienen cupo para todos los rechazados. Qué fea palabra, entiendo lo que dices, pero bueno, pues todos hemos sido rechazados alguna vez. Vamos a negociar con las universidades. No va a haber imposición de decir, pues tú tienes que aceptar tal cantidad, no. Vamos a hablar con ellos. ¿Para qué? 1, para ver cómo pueden ampliar cobertura. 2, tenemos que modificar desde la escuela media superior y secundaria las vocaciones. En México hay una tradición de que lo mejor es ser licenciado, ¿no? Yo digo que señor o señora, que cuesta más trabajo. Conservarlo. Conservarlo. No, sí, la verdad. Exacto. Entonces, muchas personas, por cumplirle a su familia, por cumplirle a su mamá, le dan el título para que lo cuelguen en la sala y luego se empiezan a dedicar a lo que realmente les gusta. Entonces puedes tú empezar a reorientar también vocaciones a las áreas universitarias y técnico-universitarias que tienen muchísimas vacantes. Y curiosamente las áreas que tienen más vacantes y tienen más capacidad de absorción son las que en el futuro van a emplear más a esas personas y les van a pagar mejor. Entonces, por cualquier vía que lo veas,
Es una ruta y es bastante viable. Es muy importante. 3, puedes fortalecer la educación a distancia, pero con tutoría. O sea, no es nada más de que yo me siento frente a la computadora y hago mi universidad, sino que tengo a alguien que me está realmente tutoreando. 4, te voy a dar una idea que hemos estado discutiendo. Una de las cosas que nos está fallando es el modelo. A nosotros nos enseñan y entonces nosotros no aprendemos. Tú vas a la clase a escuchar a un maestro que te hace un dictado y que te dice quién sabe qué. En el mundo entero, los países que están cambiando están yéndose más hacia la investigación. ¿Sí? ¿Qué pasa si el lunes llega a un salón y el maestro les explica, les dice y todo, y les pide una investigación que la van a tener que hacer el martes y presentársela el miércoles? Y el martes llega otro salón y les da su clase y les pide una investigación que van a hacer el miércoles para que se la presenten el jueves. Y así te vas entre presencial e investigación. Puedes duplicar la capacidad con la misma infraestructura, con los mismos maestros. O sea, son los propios niños. ¿Entendí bien? El grupo A de 30 personas sí. Va el lunes a clases y a este grupo A el maestro se le asigna una investigación. Se le asigna una investigación que tienen que ellos un día para desarrollarla, que es el martes, y llegan de regreso el miércoles a presentar su investigación. Pero el martes se presenta el grupo B, que hace su investigación el miércoles para presentarla el jueves. Entonces, duplicas la cobertura. ¿Cuánto de todo esto que hemos platicado, Esteban, es de lo primero que se tiene que llegar a hacer? Tú llegas y tomas posesión. Pues mira, esto de la cobertura es de lo más importante, porque es un compromiso reiterado. Obviamente no va a ser, o sea, el primer año no puedes decir no va a haber un solo rechazado el primer año. Pero se tendrán que hacer y abrir más planteles. Pero se van a hacer 100 nuevas universidades. 100 nuevas universidades en las zonas marginadas del país. Precisamente para que no solo haya oportunidades de estudio, sino también de investigación de la región. Entonces, ese es un tema muy importante. El tema de la revalorización del magisterio, que comentamos, es otro tema muy importante. Y esto va mano con mano con que el 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador presente las iniciativas de ley que nos ayuden a crear el nuevo plan educativo. ¿Has pensado en tu equipo de trabajo, de colaboradores? Pues sí, tengo un equipo que está trabajando conmigo. Todavía no ha sido tiempo de pensar en la estructura. Eso será cuando empecemos a trabajar junto con la Secretaría de Educación Pública actual, junto con Otto Granados, que podamos empezar también a dividir el trabajo por subsecretarías, por dirección general, para una entrega-recepción adecuada. ¿Ya lo viste a Otto Granados? No lo he visto, lo aprecio mucho, es una gente capaz, inteligente y además estamos esperando todos los términos formales y legales, y es hasta cuando el tribunal declare la constancia a Andrés Manuel López Obrador ya presidente electo formal, que empezaremos ya la relación con nuestros pares. Ahora, uno de los artífices de esta reforma educativa, si no es que el gran, es Aurelio Nuño, quien fue secretario de Educación Pública. ¿Querrías reunirte con él? Por supuesto. ¿Te interesaría reunirte con él? Pero por supuesto. Y debatir. ¿Lo has hecho? ¿Se han encontrado? Bueno, yo trabajaba en el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, y él como secretario en algunas ocasiones nos acompañaba a reuniones y ahí nos explicaba lo que estaba haciendo la SEP, y ahí hubo una relación muy respetuosa y amistosa de trabajo. Que venga... Pero exponías, por ejemplo, todo esto que nos has dicho ahora. Que muchas cosas sí, o sea, a Aurelio Nuño se le expuso, por ejemplo, la educación musical,
se le expuso Diseña el Cambio, se le expuso algo muy importante que ahorita estamos trabajando como en 500 escuelas, que se llama aprendizaje colaborativo, que es fundamentalmente para escuelas multigrado. Muchas cosas se le expusieron para ver si podíamos hacerlo ya mucho más en grande, ¿no? ¿Y fue receptivo? O sea, se pensaba... Fue receptivo en el momento, en realidad no se llevó a cabo. Lo que sí se llevó a cabo, que fue aprendizaje colaborativo, y las orquestas se hizo más bien con gobernadores. Y esto de lo que nos has hablado de que no fuera una reforma punitiva, ¿también lo expresaste en esas mesas de diálogo y de trabajo? También. De hecho, yo se lo expresé antes de que tomara posesión Enrique Peña Nieto. Cuando yo me enteré de cómo venía más o menos el tema, sí tuve una conversación, llamémosle profesional, de mi experiencia en educación con él, y le di mis puntos de vista. ¿Y le compartiste que pensabas que era punitivo al maestro y que había... Bueno, en ese momento todavía no se había desarrollado con precisión la evaluación, ¿no? Pero digamos, sí tuvimos una conversación que en su momento él tuvo ese comentario, ¿no? Ahora, ser secretario de Educación Pública es muy complejo. Debe ser. Es de las áreas... Ya sabes a lo que va. Pues sí, es de las áreas más difíciles del gobierno federal, ¿no? Entonces, no es que yo piense que voy a llegar como Juan Camanella a hacer la gran transformación educativa. Quien va a hacer la gran transformación educativa es precisamente la comunidad del sector educativo. Son los maestros, los padres de familia, etcétera, guiados obviamente por un buen rumbo. Entonces, yo lo que pretendo hacer es poder trazar un rumbo que nos lleve a mejorar la calidad y la equidad en la educación, y que ese rumbo fundamentalmente lo vayan tomando por los diferentes actores de la educación, ¿no? ¿Estás contento de volver al servicio público, a la política, etcétera? Pues estoy muy entusiasmado de poder... que es un reto enorme, ¿no? Se oye el lugar común, ¿no? Pero estoy muy entusiasmado de poder servir, realmente. Yo estaba muy contento en Fundación Azteca, muy contento, y esto obviamente me saca de lleno de... Pero estabas dobleteando, ¿no? Durante un buen rato, es decir, seguías en la fundación hasta hace poco. Bueno, es que durante la campaña yo seguí en la fundación, eso fue lo que había platicado desde un principio, tanto con Andrés Manuel López Obrador, candidato, como con Ricardo Salinas, y quedamos que durante la campaña yo seguía en fundación, ¿no? Pero ya acabó la campaña, afortunadamente el resultado electoral fue muy positivo para todos los que apoyamos a Andrés Manuel, pero yo creo que todo el mundo se va a empezar a convencer que fue muy positivo para México, y tenemos la obligación de hacerlo así. Bueno, la verdad es que han sido semanas maravillosas, ¿no? Fue una jornada electoral increíble, en muchos sentidos inédita, histórica, y han sido, yo creo que buenas semanas desde entonces, ¿no? Pues sí, desde que se dio a conocer ya la ventaja, ni siquiera el triunfo todavía, la ventaja ya contundente de Andrés Manuel, los primeros que se portaron muy maduros y muy señores fueron los otros candidatos al salir a reconocer el triunfo de López Obrador, y el propio candidato López Obrador pues también dio un mensaje inicial, ¿no?, de reconciliación y de apertura hacia todos, que también dejó muy buen sabor de boca, y está tomando el papel que debe tomar un señor presidente, que es el de considerar que está ahí para el bien de todo el país, ¿no? Incluso de quien no votó por él. Pues, incluso del que gobierna no votó por él, incluso todo. del que se le opuso, no solo no votó por él. En ese momento, después de la elección, pues hay un cambio brutal, ¿no? Ya hasta los empresarios hicieron sus videos y todo. Que también te habla muy bien. Te voy a decir una cosa. Una de las cosas que no nos damos tregua a los mexicanos es de lapidarnos y criticarnos a nosotros mismos sin darnos oportunidad de estar orgullosos de lo que hacemos, ¿no? La democracia mexicana hoy es de las democracias más admiradas en el mundo. Yo he leído muchos artículos en donde dicen la democracia mexicana dio una muestra de consolidación brutal al darle posibilidades a una persona de izquierda a ocupar
un lugar que nunca había ocupado un partido político. O sea, todo el espectro político ya se ocupó en la democracia mexicana y eso solo puede tener como consecuencia una mejor sociedad. La participación que hubo del 63% es altísima, ¿no? Entonces, la limpieza de la elección, porque con algunos problemas locales, ha sido una elección muy reconocida en donde todo el mundo aceptó los resultados y yo creo que nos debemos sentir muy orgullosos como mexicanos de ello, ¿no? Y te hablaba del video de los empresarios porque algunos de ellos otra vez pues estaban en contra de que se echara para atrás la reforma educativa. Supongo que tú ya hablaste con ellos. Yo he hablado con ellos, obviamente les he explicado muy bien las cuestiones de fondo de por qué se tiene que tomar esa decisión. Y déjame decirte que lo han entendido muy bien, no obstante que incluso pueden seguir en contra todavía, pero que saben que para la educación mexicana va a ser una oportunidad el hecho de poder alinear las voluntades alrededor de un solo proyecto. Tú coincides en que la reforma no es solo laboral, ¿no? O sea, como muchos se han empeñado en decir, es decir, hay un capítulo laboral, ¿no? Pero hay una reforma educativa para... ¿no? Está el enunciado de la reforma educativa, o sea, el modelo que se enunció. Todavía hoy no hay un solo salón de clases con un material nuevo, ¿no? Eso va a ocurrir después. Entonces, vuelvo a la pregunta previa. Empezaron al revés, empezaron con una evaluación obligatoria punitiva y luego se fueron y terminaron con el modelo mismo que no se ha podido implementar por cuestiones de tiempo. Ya. Pero si hubieran empezado por el modelo puede entusiasmar a mucha gente y luego acabas con una evaluación mucho más pertinente. Esto de la ley del servicio profesional docente, ya acabamos, nada más dime de esto. ¿Qué tienes ahí? ¿Pulserita que dice? Pole. ¿Qué es? Hace 2 diciembres fui a subir el Kilimanjaro, que es la montaña más alta de África. Y entonces estaba yo subiendo el Kilimanjaro, nos llevó 6 días. Y cuando veía yo por allá la cresta, la cima, la nieve, estaba ahí un glaciar muy grande, pero a lo lejos, yo volteaba a ver y se me acercó una persona de Tanzania y me dijo, no veas allá, porque no vas a llegar, te vas a cansar. Si cada vez que ves allá dices, puta, no vas a poder, lo que me falta. Y me dijo, pole. Despacio. Este era un hombre, un africano. Sí. Que de la África negra, pues. A cocinar y esas cosas, ¿no? Y me decía, pole, que quiere decir paso a paso. Me dice, si tú estás pensando en el siguiente paso, siempre vas a pensar que es posible. Entonces no te agobies de pensar hasta allá, piensa cada paso. Y entonces ibas a llegar. Entonces, para transformar para transformar la educación en México, pole. para ser un mejor país, para luchar en contra de tantos problemas que tiene el país, vámonos pole, paso a paso. Tengamos una imagen objetivo, pero veamos siempre cuál es el paso siguiente. Pues yo espero que nos des oportunidad de acompañarte y de que nos sigas pues informando de lo que vayas haciendo, ¿no? Yo creo que con todo gusto, Adela. Estamos todos muy interesados. Muchas gracias. Y después de fumar 2 cajetillas de cigarros diaria, ¿verdad? Pero eso lo dejé en 95. Ya sé. Pero pues ahora mira, no, Kilimanjaro, súper bien, qué bárbaro. Exacto. Felicidades, muchas gracias. Gracias a ti, Adela. Gracias.